En esta clase voy a desarrollar la temática sobre generación de la forma y representación. Vamos a trabajar el modelado de superficies poliédricas y curvas desarrollables, principalmente realizar la generación de sólidos primitivos y superficies de tratamientos con funda. Y haremos operaciones de encastre, intersecciones, resoluciones de encuentros entre volúmenes, trabajando también para llegar a esa forma con las operaciones booleanas. Sobre la clasificación de los cuerpos y la superficie geométrica, el criterio de clasificación que adoptamos en este nivel de las asignaturas es el modelado de sólidos primitivos, poliedros curvos y mixtos, y desarrollables y no desarrollables. Generaremos los cuerpos también, los volúmenes, por extrusión, revolución, traslación, y haremos manipulación de la forma, resolviendo esas intersecciones, esos encastres, realizando deformaciones y operaciones booleanas. Si bien la clasificación de los poliedros es de convexos y cóncavos, que ya estuvimos trabajando, los convexos son cuerpos más simples, más puros. Una recta, si los intersecta, solamente se obtienen 2 puntos de intersección. Y los cóncavos, donde ya cuando uno termine de resolver las ejercitaciones y las prácticas las prácticas de aproximación, van a terminar siendo poliedros cóncavos, eh, donde una recta los intersectaría en más de 2 puntos. Acá hay que tener bien claro lo que son los sólidos primitivos y lo que es un cuerpo sólido, un cuerpo macizo, cuerpo relleno, podríamos decir, y lo que es una superficie. Para poder trabajar las intersecciones y las operaciones booleanas que vamos a hacer, vamos a tener que trabajar con sólidos. Las superficies, los volúmenes deben ser sólidos y no superficies. Trabajaremos con poliedros y curvos. Poliedros, vamos a hacer clasificaciones de los agrupamientos por poliédricos entre sí, curvos entre sí, y luego superficies mixtas, que son intersecciones y encuentros de poliédricos y curvos entre sí. En la generación puedo utilizar o los sólidos primitivos, que ya la herramienta por defecto que posee los software de CAD, o podemos realizar operaciones de extrusión. Se genera desplazando una figura a lo largo de una línea recta o curva. Revolución se genera al girar una figura alrededor de un eje de giro. Y operaciones de solevado, que se genera a partir de 2 o más secciones transversales. Y bueno, las herramientas que trabajarían serían estas 3. Después las operaciones booleanas. ¿Qué nos referimos con esto? Bueno, con esto vamos a empezar a hacer uniones entre cuerpos, sustracciones, hacer calados y quitarle una parte al cuerpo, o intersecciones. Tiene como objetivo aprender a modelar en 3 dimensiones cuerpos geométricos, poliédricos y curvos desarrollables. Visualizar y experimentar tridimensionalmente el espacio. Incorporar la escala humana, el equipamiento y asignar materialidades para lograr la ambientación de los espacios en las representaciones. Utilizar todos los sistemas de representación que venimos viendo en sistema de representación 1 para realizar presentaciones digitales normalizadas. Aplicar los conocimientos adquiridos en el sistema de representación sobre superficies en general, su generación, conformación, proporciones, dimensiones y posicionamiento espacial. Y ahora lo vamos a aplicar
porque vamos a tener que comprender también la necesidad de recurrir a los métodos análogos de resolución indirectos en los procesos y operaciones en la construcción del modelado digital tridimensional. Los contenidos que abarca la unidad temática: el modelado tridimensional y representación de conjuntos de cuerpos geométricos, estudio de encastre y resolución de las intersecciones. Generación de volúmenes sólidos, poliédricos y curvos desarrollables, sus elementos geométricos constitutivos y el posicionamiento espacial de los distintos volúmenes. Herramientas y comandos elementales de los software de CAD para poder construir volúmenes sólidos y superficies también, con tratamientos de funda y formas geométricas en general. Vamos a realizar presentaciones digitales normalizadas que contengan representaciones que incluyen la utilización de todos los sistemas de representación: vistas, cortes, perspectivas, axonométricas y cónicas, proyecciones ortogonales, perspectivas axonométricas, ¿no? Y la perspectiva real o cónica, que también vamos a trabajar. Estudiar situaciones problemáticas de encuentros de volúmenes sólidos y huecos, resolver calados, encastres e intersecciones de los cuerpos y superficies en general. Bueno, un poco las imágenes que estamos viendo a la derecha nos muestran distintos ejemplos de superficies como prismas, conos, esferas. Las ejercitaciones refieren al modelado de volúmenes sólidos, huecos, superficies poliédricas desarrollables, rectas o oblicuas, pueden ser regulares e irregulares, con distintos posicionamientos en el espacio y generando conjuntos complejos que hacen referencia a problemáticas del diseño y constructivas de la arquitectura. Así que vamos a hacer referencia a la arquitectura en todas las unidades temáticas a lo largo del desarrollo de la asignatura. Resolver los encastres y los encuentros entre volúmenes es uno de los puntos principales. Las operaciones que vamos a realizar en los sistemas, en los distintos software de CAD, unión, intersección, sustracción. Y vamos a comenzar a ver arquitectura como las imágenes que podemos ver, que, bueno, son superficies prismáticas a las cuales se le realizan rotaciones, utilizando principalmente las leyes de agrupamiento y de movimiento. La rotación, y bueno, acá podemos ver ejemplos de, bueno, calados, sustracciones, movimiento de volúmenes, los distintos prismas en distintas direcciones, con sus ejes en distintas direcciones, materializaciones, transparencia en los distintos planos, calados, encastres de volúmenes, penetración, juxtaposición, tangencialidad, encadenamiento, sustracción. Son ejemplos que quiero mostrarles de arquitectura, donde la arquitectura de diseño que plantea composiciones volumétricas complejas. El diseño del espacio público, los tratamientos de piso, espacios recreativos, el equipamiento urbano, el equipamiento paisajístico. Por ahí las imágenes estas pueden mostrar cómo el movimiento de las superficies y los distintos planos de piso van generando y enriqueciendo los espacios abiertos. Partiendo de una representación bidimensional acotada, los alumnos deben visualizar el objeto y posteriormente realizar el modelado tridimensional, una maqueta electrónica en un software de CAD elegido por el alumno. O sea que pueden utilizar el software, puede ser AutoCAD, puede ser SketchUp o el que ustedes quieran, Rhino, Archicad, no hay problema. Los ejercicios son conceptuales y con todos los software puedo llegar a los mismos resultados. Lo importante es que los alumnos comprendan espacialmente el conjunto representado bidimensionalmente, generen los volúmenes, las posiciones en el espacio y resuelvan las intersecciones por los encastres entre los volúmenes mediante operaciones de unión, bueno, sustracción, intersección, lo que ya había dicho, y luego obtener las vistas, la verdadera forma de las secciones normales. Acá podemos ver la resolución de plantas de techo.
El planteo en 2 dimensiones que le da la cátedra, son conceptuales por supuesto el planteo, y en la vista anterior, la vista superior y la resolución del alumno, donde del mismo objeto tridimensional en perspectiva, en una maqueta electrónica, realiza las vistas, realiza perspectivas, axonometrías, perspectivas cónicas. Distintos ejemplos, las acotaciones, los distintos encuentros entre los faldones. Fíjense que en los ejercicios no están resueltas las intersecciones. Inclusive después se le pueden agregar, se les facilita a ustedes cambios de plano, donde ya tienen, está obtenida la sección normal de cada cuerpo, se puede ver la pendiente de los planos en verdadera magnitud de los distintos faldones de techo. En otros ejercicios hemos hecho la resolución, la verdadera forma de los faldones, por ejemplo, acá abajo a la derecha, de todos estos faldones, bueno, las superficies reales obtenidas por su verdadera forma, la obtención de su verdadera forma. La resolución de superficies prismáticas huecas refieren a encuentros de tuberías, encuentros de distintos ductos de ventilación, podrían ser ejercicios donde los sistemas de representación se utilizan haciendo las vistas diédricas, las perspectivas paralelas, oblicuas, que son las axonometrías, que después ahora más adelante voy a explicar, y las cónicas. Ejercicios, por ejemplo, como estos 2 tetraedros invertidos, bueno, era una escultura sobre un espejo de agua. Son ejemplos de otros años que quería mostrarles. Este es el ejercicio que a ustedes le hemos elegido para este cursado, para este ciclo lectivo, que es el encuentro de canalones de desagüe pluvial. Imagínenselo como esta imagen, en hormigón armado, un tratamiento podría ser de piso, y bueno, pero es esquemático. Y acá está la resolución del alumno a la derecha, donde se pueden ver las vistas, superior, frontal, lateral izquierda, perspectivas axonométricas, perspectivas cónicas del objeto. Fíjense cómo el alumno la diagramación de la lámina, que no queda en espacio en blanco. Después voy a enumerar bien para la presentación. Las superficies curvas entre sí. Las ejercitaciones refieren al modelado de volúmenes sólidos huecos, rectas u oblicuos, regulares e irregulares, conos, esferas, cilindros, oblicuos, rectos. Acá podemos ver, bueno, la aplicación de cúpulas esféricas, superficies esféricas, cilíndricas, fíjense que no son sencillas porque bueno, es un sector de un cilindro, distintos sectores donde van generando una composición, pero la ley generadora de esa superficie es el cilindro, por ejemplo. Acá este ejemplo que son cáscaras, podríamos decir, pero son sectores planos que fueron secciones que se han producido en una esfera con un fuste, con un espesor, y luego se han colocado paralelos entre sí y bueno, y desfasados y variando de tamaño, y bueno, y se generan este tipo de composiciones. Pero en sí es una esfera, es un sector, una parte. Por ejemplo, este es otro ejercicio de un casquete esférico que se le da al alumno que tenía diseño libre, y había que hacerle calados, sustracciones, adiciones, y bueno, son distintos ejemplos de alumnos donde todos llegan a un resultado diferente, ¿no? Acá hay más ejemplos de lo mismo, todo trabajando con esferas o con bóvedas, que es otro de los temas importantes que refiere esta unidad temática, las cúpulas esféricas y las bóvedas de arista en este caso. Lunetos, los lunetos que son las aperturas, que son calados al
a la bóveda de cañón corrido se le abren aperturas, en este caso son cilíndricos, pueden ser esféricos, pueden ser cónicos, oblicuos, rectos, son las aperturas que se le generan a las bóvedas y a las cúpulas. La bóveda de aristas, que es una de las más básicas, donde son la intersección de dos bóvedas de cañón corrido. El trazado, la geometría y la clasificación de los arcos, en este caso arcos de medio punto, bueno, arcos parabólicos, apuntados, utilizados en la arquitectura de la antigüedad, y todo como tiene su ley geométrica para el dibujo en 2D, para poder después realizar las tres dimensiones. Uno tiene siempre primero tener el dibujo en 2D para a partir de ahí realizar extrusiones y la generación de los distintos volúmenes y superficies. La bóveda de crucería, también utilizada en la arquitectura gótica, en la intersección de dos cañones, bóvedas de nervuradas, bóvedas de crucería, cuatripartitas, septipartitas, terceletes, de estrellada, bueno, ya son mucho más complejas, ahí hay ejemplos de arquitectura. Bueno, estos son un ejercicio donde a una bóveda de cañón corrido que se le daba a los alumnos, le tenía que poner materialidad, ladrillos, acá en este caso, comunes, y le colocó el alumno, y bueno, se le abren lo que son los lunetos que les decía. Por ejemplo, este luneto es cilíndrico recto porque es perpendicular al eje de la bóveda principal, oblicuo porque el eje está inclinado con el eje de la bóveda principal, y uno recto cónico y otro esférico. Acá se pueden ver las imágenes, el esférico. Una bóveda también, un ejercicio igual, pero esto con el arco apuntado. Y bueno, y las imágenes interiores donde el alumno muestra la bóveda de crucería, perspectivas cónicas de un punto, axonométricos. Ya voy a explicar cuál es la diferencia. En realidad ya lo tienen desde el taller introductorio, que manejamos esos distintos sistemas de representación, el axonométrico y el cónico. Otro ejercicio más, fíjense cómo utilizan los alumnos distintos colores. La bóveda que les tocó a ustedes, el ejercicio número 3, la bóveda de lunetos, la cúpula de lunetos, donde son tres bóvedas cilíndricas intersectadas con sus ejes con un ángulo entre sí de 60 grados. Acá en las superficies poliédricas y curvas entre sí, bueno, podemos ver cilindros y prismas que se le calaron, se le sustrajeron, cónicas, pero siempre trabajando con superficies poliédricas y curvas entre sí. Acá a un cubo o un hexaedro se le sustrajo una superficie cónica, acá una esférica, secciones de cilindros en prismas, la explosión del hexaedro con los distintos planos que se trasladan y se separan del cuerpo principal. Bueno, todos recursos de diseño de la arquitectura, una arquitectura muy interesante, ¿no? En la complejidad y la composición.